Tengan todos muy buenas tardes. Es un placer para nosotros como SEA Talks estar aquí y presentar temáticas nuevas en lo que es la salud que contribuirán a nuestro sistema de salud y especialmente en la rama de toxicología, que es algo que no es de mucho conocimiento de nuestro país, es algo nuevo. Como mencionaba la doctora, SEA Talks nos hemos formado a partir del año pasado, pero poco a poco nos hemos abierto paso en esta nueva rama y gracias a Dios nos han permitido conocerla y darnos a conocer. El día de ahora nos acompaña la doctora Marta Isabel Cuellar. Ella es la coordinadora de la unidad de CETOX, es médico internista y además toxicóloga clínica. Entonces, sin nada más que hablar, muchas gracias y el día de ahora hablaremos sobre generalidades de toxicología y esperamos nos acompañen en las futuras ponencias también. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Vamos a hablar un poco acerca de las generalidades de la toxicología para poder dar con esta charla pues inicio a posteriores temas de mucho interés en esta materia. Y pues lo primero que vamos a pretender con esta charla es poder comprender un poco por qué todos como sector médico y pues también paramédicos tenemos que saber qué es la toxicología. Vamos a empezar primero pues con la palabra toxicología, que es una palabra compuesta que viene del griego toxicón, que significa veneno, y logos es tratado. La toxicología ha sido una rama muy estudiada desde la antigüedad. De hecho, pues en tiempos de la Edad Media había incluso una profesión que se dedicaba a esto, pero se conocían como los veneneros. Eran parte de las cortes reales y se encargaban justamente pues de intoxicar a través de diferentes plantas a los contrincantes políticos de los reyes, y también eran los encargados de también brindar pues los antídotos cuando pues los reyes también sufrían algún tipo de intoxicación por parte de los contrarios. Ellos pues trabajaban mucho la parte de las hierbas y diferentes sustancias que pues hacían efecto dentro del organismo. La parte de la toxicología clínica, pues esta es la ciencia que estudia todas las sustancias químicas, agentes físicos y toxinas que pueden ocasionar una alteración dañina al cuerpo. Esta rama pues va a estudiar toda la parte de producción de efecto del veneno, también va a estudiar su efecto a nivel sistémico, va también dirigido a encontrar niveles, cuantificar agentes y pues posteriormente efectuar como el grado de toxicidad que puede dar una sustancia en el organismo. ¿Por qué es importante conocerla? Porque la toxicología pues está prácticamente vinculada con todo nuestro diario vivir. Podemos encontrar sustancias químicas a nivel del aire, a nivel del agua, por medio de diferentes toxinas. Incluso en nuestro hogar a diario nosotros pues estamos expuestos a compuestos dentro de las pinturas, dentro de los utensilios de cocina, adornos, juguetes, en la alimentación diaria. Pues ahora la industria alimenticia es una industria que va creciendo ante una población que también va creciendo, y pues debido al cambio climático y también a diferentes resurgimientos de plagas y resistencias, pues se van creando nuevas tecnologías en cuanto a la alimentación. Y ahí pues se van cambiando cultivos porque se requiere un mayor uso de plaguicidas, se requieren también que sean algunas cosechas pues alteradas para poder resistir más las inclemencias del tiempo y también diferentes plagas, por lo que cuando llegan a nuestra mesa pues ya tienen alguna intervención química, y la toxicología clínica es la que se encarga de dar seguimiento a largo plazo a estas exposiciones e identificar, como mencionábamos antes, niveles tóxicos, identificar agentes y efectos en el organismo, no solo en el momento de la exposición, sino que también a largo plazo. También pues lo podemos evidenciar en nuestro uso diario de cosméticos.
muchos de nosotros pues podemos ver que en los supermercados, podemos ver también que en algunas publicidades dice libre de BPA, libre de bifenol, pero no nos detenemos a preguntarnos qué es el BPA, qué es el bifenol, cuál es la diferencia entre un compuesto y otro, o cuál es la diferencia entre un plástico y otro, o dónde los puedo encontrar. Y pues ahí vemos que podemos encontrar múltiples compuestos en los cosméticos de uso diario, en las cremas, champú y diferentes químicos que utilizamos para el aseo diario. Y también, pues no olvidemos todos los productos del hogar que nos sirven para limpieza. Hoy, pues con el surgimiento del COVID, pues muchos nos volvimos químicos a la hora de, en nuestra afán por ejercer una mejor limpieza y desinfección de nuestro hogar, pues empezamos a combinar diferentes tipos de artículos para la limpieza y pues a raíz de eso también pues se tuvieron muchas víctimas de quemaduras, muchas víctimas de intoxicación por ingesta debido pues al mal etiquetado. Entonces, como ven, pues vamos a estar expuestos casi que cada momento de nuestra vida. Por el otro lado, pues también no podemos dejar de lado toda la cantidad de animales ponzoñosos con los que contamos, pues nosotros acá en el país, por ser un país de clima tropical y de un clima muy cambiante, pues estamos expuestos a todo tipo de animales ponzoñosos. De los más conocidos, pues tenemos diferentes tipos de arañas, tenemos alacranes, tenemos medusas, tenemos pues los fenómenos naturales como los cambios de coloración de los lagos. Entonces, como pueden ver, pues la toxicología está en todas partes y por eso es importante que nosotros conozcamos a qué estamos expuestos, porque solo conociendo vamos a poder ir disminuyendo el riesgo y poder estar pues en un ambiente más seguro. Y no solo nosotros, sino que también adultos mayores, mujeres embarazadas y los niños que muchas veces se ven pues mucho más afectados por ser los más vulnerables. Entre los agentes químicos que podemos tener en la toxicología, pues solo recordando que están los plaguicidas, que son pues los de uso doméstico, de uso industrial, y también tenemos el caso que muchos de uso industrial son utilizados en labores domésticas. En algunas ocasiones, pues estos pueden estar diseñados para ser utilizados en grandes plantaciones, pero podemos ver que se pueden adquirir de manera libre para ser utilizados en jardines, para ser utilizados en espacios pequeños, sin equipos de protección adecuados, y eso pues puede ser contraproducente para todos los miembros de una comunidad, incluso no solo del hogar donde se utilizan. Por otro lado, pues también tenemos los metales, que los metales pues ahí podemos encontrar una gran cantidad, tenemos plomo, arsénico, cobre, cadmio, mercurio, y estos se pueden encontrar no solo en la tierra, sino que también se pueden encontrar en agua, cosméticos, en ropa, tintes, pinturas. Y pues estas son charlas que posteriormente pues les vamos a traer, pero esto solamente es para que ya vayan como conociendo a dónde podemos encontrar este tipo de componentes, porque muchas veces nosotros lo vemos como algo ajeno a nosotros o creemos que eso no lo vamos a ver. Y por eso tal vez no logramos identificar que estamos frente a un problema de salud y se nos pasa como otro diagnóstico. Tenemos también los gases de guerra, que pues el tema se puede conocer así como gases de guerra, y aunque nosotros no tenemos aquí antecedentes o tenemos potencial terrorista, pero sí tenemos mucho compuesto industrial que tiene potencial para un arma química y estamos expuestos a diario. Pues así tenemos el caso del cloro que se utiliza en las piscinas, que muchas veces si no tiene el manejo adecuado de esa sustancia, pues se puede convertir en una sustancia asfixiante como el gas cloro. Tenemos también el amonio, que es muy utilizado, que también tiene potencial de gas de guerra, y así pues infinidad de compuestos que más adelante vamos a mencionar. Los hidrocarburos a los que estamos expuestos con la gasolina, el diésel, todos aquellos agentes que se utilizan también en las fumigaciones. Incluso en la gasolina, pues que se distribuye a diario, puede haber cierta liberación que puede ocasionar ciertos síntomas asociados a intoxicaciones, tal vez no de una gran magnitud, pero sí pueden ser constantes y de exposición crónica. Otros productos industriales, como los desechos pues, del plástico, desechos de tintes, pinturas, gases que salen como producto de la manipulación industrial de ciertas materias primas,
y las drogas de abuso, que son de uso bastante común acá en nuestro país y que las podemos encontrar a toda edad. Podemos encontrarlas en adolescentes, podemos encontrarlas en adultos mayores, podemos encontrarlas mezcladas. Uno de los riesgos más comunes en estos casos es de que muchas traen pues adulterantes, y no solo nos estamos enfrentando a la droga como tal, sino que también nos estamos enfrentando al adulterante que esta pueda tener. Entre estas pues podemos tener opioides, cafeína, entre otros, que pueden aumentar pues el cuadro clínico. Si nosotros no estamos conocedores de estos tipos de riesgos a los que estamos expuestos, pues no vamos a lograr llegar a un buen diagnóstico y se puede cometer un error en cascada, porque desde que damos un mal diagnóstico, pues se va a dar un mal abordaje, un mal manejo, y pues se va a dar posteriormente un seguimiento erróneo al paciente, y al generar también un mal diagnóstico, nuestras estadísticas no van a reflejar que estamos ante un importante problema de salud pública. Pues el otro componente, como ya había mencionado antes, pues son las toxinas, que pues las podemos encontrar en todo el medio ambiente. Pues ahí tenemos animales ponzoñosos ya mencionados antes, tenemos los hongos. Acá en el país pues tenemos una gran cantidad de ambos, y muchos no los logramos conocer o desconocemos la distribución de las especies. Es importante por eso pues la actualización en todos estos riesgos, para que podamos, como mencioné antes, siempre hacer un abordaje oportuno y un diagnóstico eficiente para el paciente, y así pues poder dar una referencia temprana, o podemos también dar un abordaje en el nivel que corresponda según la complejidad del caso. Muchas veces pues nosotros consideramos que los productos naturales son inocuos, pero es porque no conocemos que pueden tener una parte terapéutica, pero a la vez también hay una gran cantidad de toxinas que pueden ocasionar efectos adversos que pueden ir dañando otros órganos. Es así que también tenemos una gran cantidad de plantas que pues prácticamente son desconocidas, y muchas veces logran llegar a través del conocimiento popular de redes sociales a la población, que cuando llega a consultar solo nos llevan la hoja, y pues muchas veces nosotros no logramos identificar qué tipo de planta es, qué tipo de efecto puede hacer, y entonces es ahí cuando se convierte en un reto. Igual sucede pues con los hongos, porque pueden haber una cantidad de hongos tóxicos que podemos encontrar en jardines, podemos encontrar en lugares públicos, y pues muchas veces pacientes que ya tienen antecedentes psiquiátricos, antecedentes de abuso de drogas, o pacientes que por desconocimiento pueden confundir una planta o un hongo comestible con otro tipo de planta que pueda ser perjudicial y ya llegar con un cuadro tóxico. Igual sucede pues con los animales, que muchas veces pues pueden ser utilizados para algún tipo de medicina tradicional o etnoprácticas, y pues eso también puede venir a agravar cuadros clínicos y disfrazar los síntomas que estamos evaluando en el paciente. Y también no hay que dejar de lado que muchas veces pueden aumentar las patologías crónicas que el paciente ya tenga. Entonces vamos a tener el cuadro crónico, como puede ser una hipertensión, puede ser una diabetes, una arritmia, un antecedente de desequilibrio hidroelectrolítico asociado a una nefropatía, más un cuadro de intoxicación. Realmente este tema es muy importante porque ofrece un reto para el médico a la hora de ir atendiendo a estos pacientes y estar frente a estos casos. Pues nosotros hoy vamos a hablar de la toxicología clínica, pero es importante también recalcar que la toxicología, aparte que es una especialidad, la toxicología clínica como tal, pues tiene muchas otras componentes, muchas otras hermanas, mejor dicho, que dependen de la toxicología como tal. Tenemos la toxicología analítica, que es la que corresponde pues a toda la parte del laboratorio clínico. Acá el Instituto Nacional de Salud tiene un buen laboratorio de analítica, donde pues podemos tener diferentes mediciones. Tenemos también la toxicología laboral, que es la que se encarga del estudio de todos los riesgos de exposición ante las labores diarias que puede afectar el paciente. Muchas veces pues tenemos casos en los que pueden estar expuestos a diferentes químicos a la hora de manipular. Por ejemplo, algo tan simple como un tinte, como un esmalte de uñas, puede ser algo tan simple también como los detergentes utilizados para lavar ropa, todo eso, o para pinturas en el caso de la industria textil, para la industria de plástico, y bueno, una gran infinidad que si no se conoce
los niveles de toxicidad, si no se conocen los niveles de protección, pues el error humano puede llevar a aumentar un riesgo. Entonces la toxicología laboral se encarga de poder medir estos riesgos y poder asesorar en el adecuado manejo de sustancias químicas y el uso de protección a la hora de la manipulación, y con esto pues disminuir el riesgo para los trabajadores. La toxicología forense, que quizás es la que más se conoce en nuestro país, es la que se encarga pues de poder dilucidar a qué tóxico pudo haber estado expuesto el paciente y pudo haberlo llevado a la muerte o el cuadro clínico del cual falleció. Y ahí pues va también la parte de metales, la parte de toxinas, la parte de drogas de abuso, pero ya en el paciente fallecido. La toxicología medioambiental, que es la que se encarga pues de estudiar toda la exposición a nivel del medio ambiente. Esta pues va a ver pues agua, suelo y aire, que son los medios por los cuales pues nosotros podemos tener una exposición. La toxicología clínica, que es nuestra especialidad, que es la que se encarga de estudiar los cuadros clínicos asociados a las exposiciones de agentes químicos y toxinas de un paciente. Se encarga también pues de evidenciar el cuadro clínico y pues la pronta administración de antídotos o medidas de sostén que requiera el paciente. La toxicología genética, que es la que estudia no solamente las alteraciones del ADN producida por diversos agentes químicos y toxinas, sino que también por las alteraciones cromosómicas a las cuales se pueden ver expuestos los pacientes, incluso pues generaciones posteriores a la exposición. Y pues tenemos la nanotoxicología, que pues la industria de la nanotecnología pues viene desde 1980 y ha aportado pues muchos avances, no solo en la rama tecnológica, sino que en la rama médica también, pero de la mano siempre la toxicología va avanzando dándole seguimiento a esta exposición, y de ahí es donde viene pues esta especialidad que se encarga justamente de estudiar la exposición o mejor dicho, la nanoexposición mediante las diferentes partículas. Y es pues una rama que en los últimos años ha tenido mayor auge. Muchas veces nosotros logramos evidenciar que hay una exposición toxicológica, o podemos lograr ver cuáles son nuestros puntos de mejora en la parte de disminución de riesgo, hasta que ya estamos ante un desastre toxicológico. Muchos desastres toxicológicos pues han servido para poder generar cambios a nivel de salud pública, cambios también a nivel de seguridad industrial y cambios incluso en los protocolos de emergencia, porque son los que nos avisan que pues hay situaciones que podrían haber sido prevenibles, y es lo que nos permite pues ir avanzando. En esta charla pues traigo nada más a mención algunos ejemplos. Pues en cuanto a desastres toxicológicos asociados a gas, uno muy famoso y muy estudiado hasta el día de hoy pues fue la erupción de Pompeya, que fue la erupción del volcán Vesubio en Italia en el año 79, que contó con más de 2.000 muertes. Pues hoy en día estamos expuestos, siempre hemos tenido varios eventos de este origen, pero pues hoy, como menciono, los protocolos han mejorado, ya hay más tecnología y eso permite pues tomar en cuenta las evacuaciones más prontas y también incluso predecir el daño que esto puede ocasionar y también poder generar alertas tempranas. En cuanto a alimentos, pues tenemos otro evento con ácido arsenioso en Francia en 1828 con 40.000 casos que presentaron pues una polineuropatía asociada a ingerir vino y el pan contaminado. En cuanto a medicamentos, pues en 1960 la talidomida fue muy utilizada como un antiemético en el caso de la hiperemesis gravídica, pero posteriormente se encontró también que hubieron muchos casos de focomelia o incluso amelia. Posteriormente pues se lanzó una restricción con la talidomida y se vio que pues generaba no solamente eso, sino otros tipos de alteraciones. Incluso ahora, pues la industria de los medicamentos siempre está pues en continua actualización y también generando alertas por estos cambios que pueden haber, por el seguimiento que se le está dando a los pacientes. Pues ya
aterrizando un poco más acá en el país, pues en el año 2000 tuvimos el caso de intoxicaciones por metanol en El Salvador, y esta pues se dio por una alteración del alcohol, y pues tuvo también muchos casos, muchos afectados. Gracias a Dios, pues hasta el día de ahora ya no hemos vuelto a tener un brote de similar escala, pero pues ahora existe una vigilancia que está dando seguimiento a estos casos, porque siempre tenemos el riesgo. En un desastre, la única certeza que nosotros podemos tener es que si sucedió una vez o si existe el riesgo, esta se puede volver a repetir. En Nicaragua, pues tenemos en el año 2006 también otro caso de intoxicación por ditilenglicol, que también pues en aquel momento se dio una gran cantidad de víctimas, pero pues actualmente también tienen la vigilancia que ha ayudado a poder identificar y dar un abordaje más temprano a este tipo de incidentes. En cuanto a la toxicología ocupacional, tenemos el Nemagón, que fue un químico que fue muy utilizado en Nicaragua en la época de 1960, 1970, que pues se dio en las plantaciones de plátano, y pues hubo una gran exposición por parte de los trabajadores, que posteriormente se logró comprobar que era un agente que ocasionaba una esterilidad química y a la vez también estaba ocasionando daños a nivel de los hijos de los trabajadores, y pues posteriormente se tuvo que suspender su uso, y ocasionó también pues la generación de una legislación. En cuanto a toxicología ambiental, pues otro desastre que podemos mencionar es la de la dioxina, que fue un desastre en 1976 en el lugar conocido como Seveso, Italia, que esta se dio en una fábrica que producía cosméticos, donde alguna literatura menciona que fue un incendio, otras mencionan que fue pues, un error humano el que ocasionó que un fallo en una válvula hiciera un escape de TCDD, que es pues un compuesto que se conoce como tetracloro de P-dibenzodioxina, que ocasionó pues la muerte de 75,000 animales aproximadamente. No se encontraron pues muertes asociadas a esto en humanos, pero sí ocasionó también la contaminación del suelo en 18 hectáreas aproximadamente, y este desastre fue el que ocasionó que en Europa se empezara a gestionar una ley de protección industrial para poder evitar desastres como este. Han habido otros casos como un caso en Youngstown, en Guyana, en 1978, que este pues fue asociado a un suicidio en masa en una secta religiosa por cianuro, donde ahí pues lo que ocurrió fue que había una población que vivían dentro de una secta militarizada, y pues el líder religioso en aquella época, como un acto no solo de sumisión, sino que también como de fe, expuso a ingesta de cianuro a una gran cantidad de niños, mujeres y ancianos. Y posteriormente pues se dio una intoxicación en masa. Entre los antecedentes históricos de la toxicología, pues uno de sus personajes más conocidos pues es Paracelsus, que vivió pues de 1493 a 1541, y él tenía un precepto que es el más recordado por nosotros hasta este día, que dice: todas las sustancias son tóxicas, no existe una que no lo sea. La diferencia va a ser la dosis. Y eso lo vemos nosotros en los fármacos, porque un fármaco puede ejercer un efecto terapéutico, pero si nosotros no logramos dosificarlo de manera adecuada, o su uso es prolongado cuando esta no es su indicación farmacológica, pues puede llevar a un efecto tóxico. Así tenemos el caso de sustancias que pueden verse tan inocentes como puede ser el hierro, la vitamina A, que pues podemos pensar que como es una vitamina, pues no tenemos, o un suplemento alimenticio, es algo inocuo, o el acetaminofén tan usado para los dolores de cabeza o cualquier tipo de dolor, y que es incluso de venta libre, hoy tiene diferentes presentaciones, pero las dosis son las que van a hacer la diferencia entre un tóxico o un veneno y pues
un efecto terapéutico. Por eso es que él pues es muy reconocido en la historia, porque él fue el primero que dio pues este precepto que, como digo, vigente hasta esta época. Posteriormente pues tenemos a Matthew Joseph Bonaventure, que es conocido como Matthew Arfila, en 1812, que fue el que publicó el primer libro dedicado a la toxicología, que era su tratado de toxicología, y se considera el padre de la toxicología general. Ya en nuestro continente, pues tenemos Emilio Astolfi en 1930-1995, que pues fue un médico argentino que se considera el padre de la toxicología a nivel latinoamericano. Y pues él se formó en la escuela francesa y fue el fundador de la primera cátedra de toxicología en la Universidad Argentina de Buenos Aires. En nuestro país, pues se han hecho muchos esfuerzos por poder impulsar la toxicología. Traigo acá a mención algunos convenios porque es importante que nosotros pues conozcamos cómo el país pues está tratando de gestionar desde hace muchos años y de disminuir pues el riesgo a diferentes agentes tóxicos. No solamente acá, sino que también a nivel internacional. Realmente la toxicología y los riesgos que vienen con toda la industrialización, pues ha traído a todos los países a poder llegar a convenios, tratados de nivel internacional y regional para poder tratar de llegar a un consenso que no disminuya las rutas de comercio o el camino al progreso, sino que también pues, se pueda ver de qué manera podemos disminuir el riesgo que tienen todos los países en todas las áreas, en el transporte, en la fabricación y pues en la manipulación de estos químicos. Así es como tenemos pues, que desde el año 1992 pues El Salvador pues está adscrito al convenio de Basilea en Mesoamérica, que se trata acerca del control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. Posteriormente pues tenemos el convenio de Rotterdam en el año 2004, que trata acerca de la aplicación del consentimiento informado para la importación de productos químicos peligrosos. Este convenio, pues se trata que si ahora un país quiere que por acá pase, por nuestra frontera pase algún tipo de químico o algún tipo de sustancia, tiene que informar al país acerca de qué riesgos trae para la salud, qué tipo de químico es, y pues proporcionar toda la información. Y son nuestras autoridades las que tienen ya la potestad de poder decir si están de acuerdo con que ese químico o ese agente pase por nuestra frontera, ya sean terrestres o ya sean marítimas o aéreas, o si prefiere mejor no dar el paso. Y eso pues lo va a ir definiendo cada país según el riesgo que se considere. Pero pues este convenio está obligado a que si van a utilizar las fronteras no solo de nuestro país, sino que de otra región, pues se informe. Igual nosotros pues estamos en la obligación de informar qué productos pues están atravesando las fronteras de los países vecinos. Otro convenio internacional pues es el convenio de Minamata, que está desde el año 2017 y que actualmente se está impulsando de la mano con medio ambiente. Este tratado pues es un tratado global que tiene como objetivo pues proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas del mercurio y los compuestos del mercurio. Este convenio pues nació, como mencioné antes, pues muchos desastres químicos o muchos desastres toxicológicos son como la base para poder fundamentar la necesidad de hacer regulaciones y mejoras. En el caso pues del convenio de Minamata nació porque ocurrió un desastre químico en una bahía de una isla de Japón, donde pues había una industria que vertía muchos desechos con mercurio, y pues se veía que posteriormente los trabajadores empezaron, bueno, primero, no solo los trabajadores, sino también los pobladores de la bahía, primero observaron que los gatos presentaban alteraciones neurológicas. Los gatos tenían alteraciones de comportamiento y se tiraban al mar.
otros tenían alteraciones de las marchas y eventualmente pues fallecían. Posteriormente se vio que la población empezó a tener síntomas muy parecidos a los de los gatos. En esta ocasión, pues esta industria era la que también proveía de trabajo a todos los pobladores de la bahía, y también pues la gente que vivía cerca se veía expuesta por medio de la ingesta de pescado contaminado y también pues al estar en contacto con el agua de la bahía. Es ahí cuando, después de una larga lucha, pues ellos lograron demostrar que había un componente en el agua y en el pescado que estaba ocasionando el daño evidenciado, y ahí fue que se comprobó que fue el mercurio y nació el convenio de Minamata. Desde entonces fue cuando se empezó a disminuir a nivel internacional todas las emisiones antropógenas de mercurio. Esto quiere decir de que todas las emisiones de mercurio ocasionadas por el hombre pues debían empezar a disminuirse. En otros países pues se tienen las minas de mercurio. Acá en países como el nuestro pues lo que nosotros tenemos son nuestras emisiones antropogénicas, como lo vamos a ver más detenidamente en otra charla, pues pueden ser todas las quemas de materia orgánica. Ahí se incluye toda quema de basura. Se puede ver también todo tipo de quema provocada por el hombre a nivel forestal y de materia orgánica. Se pueden ver también el uso de insumos médicos como los termómetros de mercurio, los tensiómetros de mercurio, entre otros. Entonces, todas esas tienen que empezar a disminuirse hasta llegar al punto de eliminarse, porque estamos generando una exposición que posteriormente puede generar también contaminación a nivel humano, y pues posteriores implicaciones muy serias en la salud, que pueden ir desde una irritación del humor hasta pues una demencia, y alteraciones también en el neurodesarrollo de los niños. En cuanto a nuestro país, pues este es nada más un breve recorrido de cómo hemos venido trabajando en la parte de la toxicología clínica. Es importante aquí pues tener siempre presente que desde el año 2001 fue la fundación del primer centro toxicológico en El Salvador, en el Hospital San Rafael. Para este entonces pues estaba a cargo la doctora Alfonsina Chicas, que fue pues la pionera y la impulsora de la toxicología clínica en el país, y es pues gracias a quien todos estamos presentes hoy acá, porque ha sido pues una gran maestra para nosotros y la que siempre nos ha impulsado a poder seguir estudiando y seguir dándole empuje a esta especialidad. Pues en aquel momento se empezó con una atención vía telefónica y atención de los pacientes, pero por múltiples causas este tipo de esfuerzo en aquel momento quedó disminuido hasta el momento en el que posteriormente solamente quedó el número y pues ya no se logró impulsar. Posteriormente, en el año 2010, pues se tuvo la contaminación por plomo en el sitio del niño, a la cual pues en aquel momento se le dio respuesta y se logró pues poder resarcir mucho de la contaminación que hubo y que sigue en vigilancia hasta el día de hoy. En el año del 2016, 5 de mayo, pues tuvimos el derrame de melaza por el ingenio La Magdalena, que fue un caso pues muy conocido, que también pues tuvo sus implicaciones de medio ambiente, y siempre pues se ha dado el abordaje multidisciplinario para poder dar atención a este tipo de casos. Fue en el año 2021 que se formó la primera mesa técnica con apoyo de la viceministra de Operaciones, Carla Marina Díaz Nave, y ahí fue donde se empezó a formar el actual CIETOX, que pues está trabajando dependiendo de Dirección de Hospitales y de la mano de Vigilancia Epidemiológica en colaboración con el Instituto Nacional de Salud. Pues en aquel momento se empezó a trabajar no solamente en el manual de funciones, sino que también se empezó a pensar cómo se podía generar una nueva actualización. Fue así como en diciembre del 2021 se hizo la actualización de las guías clínicas toxicológicas, y posteriormente en enero del año 2022 se formó ya el equipo CIETOX, que está conformado por un epidemiólogo,
3 especialistas en salud pública, 9 residentes de toxicología y el equipo de coordinación. Aquí también, pues, es importante mencionar que se cuentan con 2 asesores toxicológicos, son especialistas en toxicología. Tenemos uno en Hospital San Rafael, tenemos un toxicólogo pediatra en Hospital Saldaña, tenemos también actualmente una bióloga que está colaborando con nosotros en la clasificación de especies y pues también el apoyo de otros botánicos que nos están ayudando en la generación de cuadros toxicológicos asociados pues a plantas y otras especies vegetales. En abril del 2022, pues se dio el primer taller de referentes impartido por CETOX con el apoyo de MinSal y el Ministerio de Medio Ambiente. Y pues esta red es la que se ha ido fortaleciendo. Fue así como en mayo del 2022 se inició la estrategia de referentes de toxicología de primer y segundo nivel de atención, que son pues nuestros vigilantes y nuestros ojos en los diferentes niveles de atención y en las diferentes zonas del país. Gracias a esta estrategia de referentes y que ellos han estado comprometidos con el CIATOX, hemos logrado hacer muchos cambios, porque ellos son los que están dando las alertas tempranas de los pacientes que han sido intoxicados y también pues han tenido accidentes por animal ponzoñoso. Fue así como en agosto del 2022 se logró aplicar por primera vez el fagoterápico antilactrodectus en el Hospital Nacional Sacamil a una paciente de 22 años. El 14 de agosto también del 2022 tuvimos el primer caso reportado por loxocelismo en el Hospital Nacional Saldaña, que fue el primer hospital en aplicar el fagoterápico a un paciente de 6 años para un caso de loxocele. Este paciente pues fue captado en una primera visita a los centros médicos por un eco familiar también. Si no me equivoco, fue el eco de San Jacinto el que lo logró captar y fue el que generó la alerta hacia TOX. Y fue así como se logró referir al Hospital Saldaña, donde el paciente pues fue tratado. El 10 de diciembre del año 2022 tuvimos el primer caso de disautonomía lactodéctica, que fue un caso de un niño que fue picado por una viuda negra, que fue reportado también por el doctor Enrique Díaz, toxicólogo pediatra del Hospital Saldaña, en un paciente de 10 años, pero fue captado a través de la red por un referente que, si no me recuerdo, pues fue el doctor Contreras, que está destacado en el occidente del país y que nos ha ayudado mucho en la vigilancia de este tipo de casos. Como pueden evidenciar, pues nuestra red de referentes ha sido de mucho apoyo, porque esto es lo que nos permite es poder captar estos casos de manera temprana, gestionar los antídotos y poder dar una respuesta a estos pacientes, que de lo contrario, si no hubieran sido captados en la primera atención médica, probablemente hubieran pasado como un diagnóstico de tal vez una celulitis, podrían haber sido también tratados como otro tipo de patología, tal vez como una cardiopatía, pueden haber sido tratados como otro tipo de exposición y pues no se hubieran podido hacer estos casos que ahora pues generan un cambio a nivel de nuestro perfil epidemiológico y nos permiten también generar la necesidad del antídoto y poder tener el acceso a ello para otros pacientes. Realmente pues ellos han abierto una brecha muy importante porque durante años no habíamos logrado poder evidenciar este tipo de problemas de salud pública y hoy pues también ya gracias a esto se ha permitido la oportunidad de trabajar de la mano con saneamiento ambiental, porque identificados estos casos se da el aviso y ellos pueden hacer la identificación de los vectores para disminuir el riesgo, no solo para el paciente sino que para la comunidad. El 10 de diciembre del 2022 pues se tuvo un brote químico que fue pues en una industria del departamento de Usulután, ahí las disculpas del caso por el error de dedo, donde hubieron pues más de 30 afectados y también pues se logró identificar y dar el apoyo para estos casos. Otro caso también importante que tuvimos fue el 12 de diciembre del año 2022 con la aplicación de fagoterápico en el Hospital de Niños Benjamín Blum, que este caso pues fue muy importante porque
gracias a que se contaba ya con videos y con todo el aparataje necesario en educación continua, se pudo instruir a las enfermeras que estaba atendiendo específicamente este caso de cómo aplicar este tipo de antídoto, porque al ser un medicamento nuevo en nuestro país, pues siempre queda la duda, cómo lo aplico, en cuánto tiempo, cómo lo diluyo. Y pues se había hecho ya un video educativo en el cual se pudo instruir y aplicar el medicamento de la manera más eficiente y rápida al niño que lo necesitaba. Y pues hemos tenido también, gracias a la vigilancia, nuestro primer caso de lactodectrismo o exposición a mordedura por viuda negra reportado en el Seguro Social. Y pues la aplicación del fagoterápico también por primera vez en el Seguro Social el 8 de enero del 2022. Pues como CETOX estamos muy contentos porque hemos podido dar respuesta a muchos casos, no solamente a nivel de San Salvador, sino que también a nivel nacional, y pues estamos también para poder apoyar a otras instituciones, no solamente de la red del Ministerio de Salud, sino que también de todo el sistema integrado de salud. Una vez que ya hemos conocido un poco acerca de cómo hemos ido progresando a nivel de toxicología clínica en nuestro país, pues vamos a comentar un poco acerca de los conceptos básicos. Como mencionaba, el objetivo de esta charla pues era primero pues dar a conocer qué es la toxicología clínica y dar a conocer también la importancia de por qué tenemos nosotros que conocer esta nueva rama pues para nuestro país, pero sí ya tiene varios años de avance. Y pues como una base para las siguientes charlas, hoy les dejo algunos conceptos básicos. Como saben, pues así como en farmacología vemos la farmacodinamia, la farmacocinética y algunas curvas de distribución o dosis terapéuticas, pues aquí en toxicología tenemos términos un poco parecidos. Tenemos pues la toxicocinética, que es la que va a estudiar todos los cambios que sufre el xenobiótico a través de absorción, distribución, biotransformación y excreción. El xenobiótico pues es cualquier agente externo que llega y ocasiona un efecto en nuestro organismo. Mientras que la toxicodinamia es la que va a estudiar los efectos que ocasiona el tóxico en el organismo. Así pues vamos a ver todos aquellos cuadros clínicos y también todos aquellos efectos de corrosión según la exposición que se ha tenido con el agente. En cuanto a la dosis letal 50, esa se refiere a la dosis en la cual aquellos individuos de experimentación, que generalmente son ratas, mueren, y eso permite tener una estimación de cuánto es la dosis, o se hace como una extrapolación de cuánto tendría que ser la dosis en humanos, y nos permite también poder inferir con cuánto de un agente las personas ya pueden presentar un efecto potencialmente mortal, o también cuándo se acerca y cuánto es necesario poder también tener un abordaje mucho más agresivo y mucho más temprano. Cabe mencionar que en toxicología, pues toda intoxicación debe tratarse como grave desde un inicio, independientemente de la dosis, porque estamos trabajando con muchos pacientes que pueden desconocer qué cantidad han ingerido o a qué cantidad han sido expuestos, o también trabajamos mucho con problemas de pacientes suicidas que pues no quieren decir la cantidad a la que han estado expuestos. Por eso es que nuestro principio es que toda intoxicación pues tiene que tratarse como grave, y pues en estos casos pues la dosis letal 50 nos permite conocer con qué margen de seguridad, por llamarlo de alguna manera, estamos trabajando frente a una intoxicación. Pues aquí les traía nada más algunos ejemplos que son los tipos de curva de dosis-efecto. Pues acá tenemos algunas curvas que son pues la dosis umbral, que está señalada en la primera curva del lado izquierdo, donde podemos ver que tenemos una respuesta máxima con una pequeña concentración, o podemos también tener una máxima respuesta con una concentración bastante alta.
Entonces, esto es lo que hace que muchos de los agentes a los que estamos expuestos puedan tener una curva en U, y eso permite que pueda ser un poco impredecible o establecer en qué rango pueden ejercer un efecto nocivo para la salud. Un ejemplo de esto pues son los disruptores endocrinos, que va a ser una charla que se va a traer también más adelante, que son a los que estamos expuestos, por ejemplo, en el caso de algunos microplásticos, en el caso de algunas pinturas, o en el caso también de otro tipo de tintes y cosméticos que estamos usando pues a diario. Otro tipo también de curva de concentración puede ser en la que podemos tener una concentración mínima, y pues según va aumentando nuestra exposición, pues así también va a ir aumentando la respuesta máxima, y pues conforme también la dosis llega a un punto máximo y después puede ir disminuyendo las concentraciones y por ende los síntomas del cuadro clínico que el paciente pues pueda presentar. En cuanto a los tipos de intoxicación por el tiempo, se pueden clasificar en intoxicación aguda, que esta pues es la que nosotros estamos quizás un poco más acostumbrados a ver en los hospitales, porque esta puede ocurrir en las primeras horas de exposición o incluso en días. Y tenemos también la exposición crónica, que muchas veces en estos casos, si nosotros no logramos hacer una adecuada historia clínica y ahondar un poco en los antecedentes, tanto laborales como de vivienda, o como exposiciones, antecedentes médicos que el paciente pueda tener, o laborales, pues entonces vamos a pasar por alto que puede haber algún tipo de exposición que el paciente pueda haber tenido en años, y pues pueda tener algún cuadro clínico asociado a la exposición sostenida. Quizás uno de los casos más comunes podría ser aquellas intoxicaciones asociadas al uso crónico de acetaminofén, que podemos encontrar que el paciente pues ha tenido una ingesta crónica de acetaminofén debido a cuadros de osteoartrosis, debido a cefalea, o muchas veces pues el acetaminofén puede llegar a dar como una sensación de bienestar en algunos adultos mayores, y pueden tomar la costumbre de tomarse un acetaminofén por mucho tiempo, cada noche, durante muchos años. Entonces, posteriormente, aunado a otros riesgos, pues podemos ver una intoxicación crónica que puede verse manifestada por una hepatopatía, que ha pasado desapercibida porque ha sido en pequeñas dosis por un tiempo sostenido. Otra característica también de las intoxicaciones crónicas es que pueden ser exposiciones que han sido durante un tiempo determinado de edad, y pueden verse incluso afectadas hasta la siguiente generación, como es el caso de algunas dioxinas, o también en el caso de algunos metales pesados, que podemos tener una exposición que ha sido durante años y no ha tenido tal vez mayores síntomas que hayan obligado al paciente a consultar, pero sí podemos ver trastornos a nivel de neurodesarrollo en las siguientes generaciones, o también podemos ver también alteraciones, anormalidades a la hora del alumbramiento. Ahí podemos ver pues que podemos tener caso de trastornos de crecimiento intrauterino, podemos tener anormalidades congénitas, algunos casos como alteraciones de genitales, ambigüedad genital en el caso de los niños, o alteraciones también de algunos perímetros, como por ejemplo en el caso de la distancia entre el ano y la región genital. Todos esos pues pueden ser indicadores de que el paciente pues ha estado expuesto a algún agente que ha ocasionado una intoxicación crónica. En cuanto a la intoxicación por exposición, pues tenemos que puede ser laboral, que es la que compete pues a la exposición de los trabajadores, como por ejemplo pueden ser exposición a metales pesados, vapores, plaguicidas. Podemos tener en la exposición ambiental, es aquella exposición incidental que se puede dar por el lugar de residencia. También se puede dar en el caso de las exposiciones a la pintura. Un ejemplo muy común es que pues nosotros pintamos la casa y uno dice hasta qué rico huele a pintura, pero pues estamos teniendo una exposición que de repente, si nosotros estamos expuestos de manera
de manera sostenida por un cierto periodo de horas, pues ya vamos a empezar que de tornarse un olor probablemente agradable, puede empezar ya con náuseas, dolor de cabeza, sensación incluso de mareo, pues asociado a que nuestro ambiente pues está impregnado con el tipo de pintura. Y otro punto también es que algunas pinturas pues traen otros componentes que puedan también, no solamente en el momento que se está colocando, sino que también ya instalada en nuestra casa, generar algún tipo de exposición. En la antigüedad, pues el color verde se asociaba a un compuesto que, si no me recuerdo, pues era el arsénico. Y pues en estos casos, el color verde era un símbolo incluso de posición social, porque era muy difícil lograr tener este tipo de tinte. Entonces la gente pues pintaba su casa de este tipo de color, pero mantenía una exposición ambiental sostenida, que posteriormente derivaba pues en cuadros de anemia, fatigas, y terminaban con su fallecimiento. Hace poco pues estuve leyendo un artículo que hablaba acerca de la anemia o de la enfermedad de las vírgenes, que asociaban la palidez y la fatiga a las muchachas jóvenes que pues como no salían de su casa eran las que se veían más expuestas a este tipo de pinturas o a este tipo de pigmentos y terminaban con unas anemias bastante severas. Y pues como en aquel momento la medicina con la que ellos contaban era la sangría, se agudizaban más los cuadros, pero veían que generalmente quienes presentaban más esto pues fueron las adolescentes. Posteriormente, con los avances médicos, pues esta enfermedad se fue como disolviendo en la historia de la medicina, pero nunca se supo pues por qué diagnóstico se logró cambiar. Solo se sospecha que pudo haber sido por la exposición sostenida a arsénico. Otra exposición ambiental que podemos tener es en el caso pues del teflón para el caso de los disruptores endocrinos, en que es muy conocido que se utiliza pues para recubrimiento de muchos utensilios de cocina. De manera accidental, pues que puede ser por un mal etiquetado. Hay muchos compuestos, más que todo de limpieza o también para desinfección, que pueden simular los colores o incluso la espuma que tienen algunas bebidas. Otros también pueden parecerse un poco al agua y pues cuando se compra y se trasega en un envase de bebida, que puede ser té helado, que puede ser una botella de agua, pues pueden ingerirse de manera accidental o también se pueden utilizar para lavarse las manos o lavarse la cara y de manera accidental pues tener una exposición ya sea dérmica o incluso una intoxicación grave por ingesta. Y la autoinfligida, que son todos aquellos casos suicidas que ya lo hacen con esa intención, que ahí pues vemos que pueden utilizar medicamentos, pueden utilizar drogas de abuso, pueden utilizar cualquier tipo de sustancia porque pues ahí va a depender del alcance que tengan, de conocimiento previo que tenga el paciente y también pues de la creatividad, por decirlo así, que tengan a la hora de ejecutar este tipo de acciones y que también pues son un reto para el médico de intentar comprender qué tipo de sustancia fue la que ingirió el paciente o con la que se expuso, porque muchas veces ellos pues tienden a disimular cuadros, a disimular síntomas y ocultar también la sustancia a la cual ingirieron. Puede ir desde una vitamina hasta cuadros ya tan aparatosos como el ácido sulfídrico. Y pues esta era la charla que yo les traía para este día. Espero pues con esto haber motivado su curiosidad por la toxicología clínica para pues que puedan estar pendientes de nuestras próximas charlas que estoy segura van a ser de mucha utilidad, no solo en su práctica clínica, sino que también en su práctica diaria, porque como pueden ver, no solo vamos a estar expuestos dentro del ámbito laboral, dentro del ámbito ambiental, sino que también en nuestro hogar. Por eso es muy importante pues, que todos estemos conocedores de temas tan importantes como los que nosotros vamos a exponer en las siguientes charlas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor. La verdad es que ha sido una excelente exposición. Damos gracias a los más de 130 participantes que nos han acompañado el día de ahora. Es un gran esfuerzo por parte de CIATOX, de todo el equipo. Agradecer a la doctora Cuellar como coordinadora de este nuevo proyecto. Agradecer a los compañeros que se unen a estas capacitaciones que se están realizando a nivel nacional y
pues la verdad ha sido un éxito también. Agradecer a todos los que nos han acompañado, al Instituto Nacional de Salud por darnos esta apertura al proyecto ECO. Es muy bueno poder compartir todo este conocimiento y esperamos que nos puedan acompañar en las futuras ponencias. La verdad es que son temas de mucho interés. La doctora el día de ahora nos ha presentado una variedad muy grande de lo que implica la toxicología, y este abordaje es el que pensamos dar poco a poco en cada una de las ponencias. Esperamos, como ella lo ha mencionado, motivar la curiosidad de cada uno de ustedes y también a las personas que nos han acompañado a nivel internacional. Es un gusto tener el apoyo de ustedes y saber que en el ámbito de toxicología se está trabajando en El Salvador y estamos diciendo presente. Muchas gracias.